Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Qué habrá pasado que se conectaron tan pocos? Ah, eh, bueno, la idea de la clase de hoy en realidad sería como una clase de consulta o una clase eh, de imposición de frente a la situación en la que estamos transitando hoy. Y más allá de las consultas que tengan en cuanto a lo que sería el examen o alguna otra cuestión, eh, me gustaría un poco como, pensé que iban a asistir más, pero bueno, también esto me da pie a algunos comentarios que he leído por ahí de algunos de sus compañeros de la universidad y de su facultad, mejor dicho, eh, no precisamente la cátedra, sí, pero compañeros de la universidad y de las facultades que la componen, ¿sí? En torno a lo que serían las clases públicas o las clases que se están desarrollando eh, a raíz de esta manifestación en contra de las medidas que está tomando el gobierno, ¿sí? Por ahí empezar con esto de nos obligan a asistir. Creo que, y a lo que voy con este principio, digamos, como para dialogar un poco, es los discursos que se van generando, ¿no? Los discursos que se generan y lo peligrosos que son. Más hoy que se vuelven tendencia o tienen una magnitud en sus alcances en cuanto al uso de las diferentes plataformas y cómo se lee y cómo se interpreta eso a partir de algunos dichos por parte de los demás usuarios eh, que siguen, ¿no? Entonces, en ese sentido, como para hacerlo y arrancar una cuestión más local, esto de nos obligan a asistir a estas clases, ¿sí? Eh, y yo quiero ir a clases. Entonces, uno se pone a pensar y dice, en qué posición se encuentra esta persona o este chico, esta chica, para hacer ese tipo de comentarios, digamos, ¿no? Entonces, siempre se aclaró desde un principio, y más los docentes que somos de alguna facultad de humanidades, eh, esta cuestión de nadie está obligado a nada y esto se aclara desde un principio, ¿no? Y así como cuando se iniciaron las clases públicas, que no son la primera vez que se realizan, ya se realizaron en años anteriores con gobiernos que quisieron o intentaron atacar la universidad pública. Entonces me parece también, y ahí peligroso, remarco, por el apoyo que se va generando en torno a esos discursos, ¿no? Porque hacen un comentario que me obligan a asistir. Y ahí empiezan los demás comentarios. Ah, sí, era porque los de la facultad son así, porque esos profesores son así, porque esto es una campaña política, porque... Y entonces ustedes ven cómo se generan esto a partir de algo que ni siquiera es verdadero, digamos, ¿no? Eh, porque siempre hay como una posición de los y las docentes de diferentes cátedras con respecto a esta situación. Por otra parte, también esto en posición de la facultad en la que ustedes se encuentran, habitan, transitan y la que se están formando, comentarios a nivel nacional de ¿para qué sirven las facultades de filosofía y letras? ¿Para qué sirven las facultades de humanidades? ¿Sí? Esos son comentarios peligrosos y lo digo peligroso porque en su momento ahora quizás a ustedes lo pasan como desapercibido o dicen, bueno, son comentarios al azar. No, no son comentarios al azar. Lo dicen porque quieren atacar, digamos, determinados sectores. Y esto por ponerle un ejemplo muy claro y específico de lo que pasó y que hoy
hay una gran mayoría y un apoyo que es en torno a lo que son las jubilaciones y las jubilaciones de ama de casa. ¿Sí? En su momento, cuando había salido durante el gobierno de Cristina, que se le otorgaba las jubilaciones de ama de casa, el primer ataque o los primeros discursos en contra de son personas que nunca hicieron aporte fue durante el gobierno de Mauricio Macri. Fueron como discursos que empezaron a instaurarse o a tirar de por ahí, ¿por qué estas personas tienen que cobrar si nunca hicieron aporte? ¿Sí? Y hoy se vuelve a atacar a los jubilados y a las jubiladas, mejor dicho, y ustedes se darán cuenta cómo ese discurso, que desde un principio empezó como a gestarse o a desparramarse de alguna manera o en pequeños sectores, hoy está muy fuerte y la gente dice, ¿por qué estas personas tienen que cobrar si nunca hicieron aporte? En realidad ustedes se ponen en esa posición de ver en su cotidianidad de la precariedad de las mujeres y por qué de estas mujeres, mejor dicho, que llegaron a esta edad que sin los años de aporte, pero eso no quiere decir que no hayan trabajado y que no se lo merezcan. Y esto tiene que ver por el sistema en el que ellos están trabajando, que hoy actualmente muchas mujeres trabajan, ¿no? El trabajo informal. Jujuy tiene el mayor índice de trabajo informal que puede haber en el noroeste. Entonces ustedes pónganse a pensar eh, en estas personas que validan esos discursos y cómo esos discursos se van arrastrando y arrastrando a mayor cantidad de personas que no tienen ni siquiera la decencia, entre comillas, por decirlo de alguna manera, de averiguar, investigar, preguntar e inclusive poder cambiar de parecer, ¿no? Porque más de uno debemos tener una madre que ha trabajado toda su vida y sabemos nosotros porque somos conscientes y que no tenían un trabajo formal. Mujeres que son madres que necesariamente tienen que cumplir horas en cuidado, de niñera, de limpieza y aparte de eso, cuidar un hogar. ¿Sí? Y esas son personas, estas son mujeres que hoy están en peligro de esas jubilaciones. ¿Por qué? Porque alguien en su momento dijo que no cumplen con los años de aporte. Entonces ustedes vean cómo estos discursos son de peligrosos y hoy lo pongo en esto como en un tamiz de lo que está pasando y un ataque a nivel nacional de determinadas personas que utilizan este discurso de ¿para qué sirve una facultad de filosofía y letra y para qué sirve una facultad de humanidades? Entonces, como lo vuelvo a repetir, pensaba en esto, de esos discursos que en su momento se dijeron pequeños y capaz que desapercibidos, y hoy está pasando lo mismo, y es por donde están atacando, a mi parecer, y a partir de la experiencia que vengo también con gobiernos anteriores que intentaron o intentan hacer este tipo de ataques en contra de la universidad pública, ¿no? Entonces, por ahí, ya que algunos o algunas en una ciudadanía o una comunidad se pregunten, ¿para qué sirven estas facultades? Nosotros somos quienes la habitamos y quienes nos estamos formando en las diferentes carreras que se dictan en estas casas de estudio. Y sabemos lo importante que son, y sabemos lo importante y fundamental que son las humanidades dentro de una sociedad. ¿Sí? Y más también lo que son las facultades de filosofía y letras. Entonces me parece que desde ahí y a partir de un discurso muy local que salió de alguien que estudie en nuestra facultad diciendo nos obligan a asistir, entonces me parece como que peligroso, y lo vuelvo a repetir, y esto a una cuestión personal, de que se empiecen a generar esos tipos de discursos. ¿Sí? Y más ahora que, si bien volviendo a una cuestión de medios y las plataformas digitales, los medios hegemónicos sabemos que siempre hacen recortes de la realidad en torno a lo que ellos prefieren o la línea editorial que se bajan. En las redes sociales hacen exactamente los mismos con estos discursos. Recortan y utilizan determinados dichos o palabras para replicarlos que no son en realidad las verdaderas. ¿Sí? Y esto en torno a lo que es
una época de la posverdad de la que estamos viviendo, ¿no? No sabemos qué es verdad, no sabemos qué es mentira, creemos todo lo que nos dicen y eso es lo que se replica y se aplica y lo aplicamos cotidianamente nosotros, ¿sí? Y nosotras. Entonces me pareció importante, digamos, dialogarlo esto con ustedes porque van a ser profesionales que van a egresar de una facultad de humanidades y ciencias sociales. ¿Sí? Entonces, pensar también qué es lo que está pasando y qué es lo que se está generando a nivel nacional con estos discursos que están empezando a emerger y que no son eh, un tema menor para tratar, digamos, o para pensarlo nosotros como, para ser redundante, futuros profesionales. Estaba Alicia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos, todas, todes? Bueno, la verdad que muy importante lo que nos decía este José, ¿no? Porque estamos en momentos muy difíciles y nos toca ver situaciones graves de violencia que se manifiestan ya en la parte física. Y es durísimo porque tenemos un presidente que retuitea esa violencia constantemente o él mismo comparte, ¿no? Opiniones muy duras hacia el que piensa distinto, o el ataque que hace hacia los periodistas, hacia los docentes universitarios, decanos, mentiras de que las universidades no se auditan, constantemente son auditadas las universidades, y si era real, ¿por qué no lo hacían antes? Bueno, todos esos discursos suman a que hoy la situación sea muy compleja, no sabemos bien qué puede llegar a pasar más adelante, como lo decía esta mañana también Rocío, si sucede algo o hay un cambio, lo vamos a ir avisando, notificando a través del aula virtual, los correos electrónicos, porque hay una escalada muy grande. Tal vez acá en Jujuy no se note tanto, pero en universidades como que hay en la provincia de Buenos Aires, o en Capital, o en Córdoba, están sucediendo cosas muy complejas. Lo que sucedió acá en Jujuy también afectó porque yo creo que siempre se los invitó, ¿no? Siempre se les dijo si quieren participar, si pueden participar, si les interesa participar de las clases públicas. No hubo una bajada de línea de decirle es obligatorio ir a una clase pública, porque sabemos que muchos de ustedes, como nosotros, estamos a la distancia y que es una cuestión de compromisos que uno debe ir asumiendo y que uno debe ir tomando conciencia de lo que significa ir a la universidad. Ir a la universidad es esto, es democrático, yo elijo mi comisión, yo elijo qué curso, si la rindo, si la regularizo, la promociono, la rindo libre. Esa es la vida universitaria, tomamos nosotros las decisiones. Entonces, con todo este discurso de odio que se está bajando desde el mismo presidente, la situación es complejísima y esperemos que realmente con esta apertura de paritarias a los empleados nacionales haya un mínimo acuerdo, ¿no? O un mínimo de paños fríos para que podamos seguir avanzando y llegar a fin de año de la mejor manera. Pero creo que esta cátedra puede dar fe de que no se obliga, de que se invita, de que se invita y se cuenta así las medidas que se van tomando y lo que va a ir sucediendo. Siempre creo que se ha sido muy claro con cómo venía la situación universitaria, la situación de los docentes, no docentes, porque es justo que ustedes sepan y estén al tanto de qué es lo que puede llegar a pasar, porque ustedes son alumnos y la idea es que terminen de cursar la materia, la idea es de que tomen todas las unidades que tenemos previstas, de que realmente puedan terminar el año de la mejor manera. Así que bueno, a ver qué pasa y el lunes espero que si todo sigue bien nos vamos a encontrar y vamos a tomar el parcial. Vamos a estar allí. Estamos definiendo todavía, ¿no? Algunas cositas del parcial. Sí, 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 todavía. Y bien esto que decía también
Alicia, con respecto al uso que hacen desde el gobierno de las plataformas para decir o generar discursos o replicarlos, también tiene que ver con esto que nosotros veníamos viendo en torno a lo que son las máquinas políticas, ¿no? Y pensar en si en su momento se creía o se suponía que estábamos llegando a una simetría de poder donde no había como una manipulación o una pseudo manipulación, acá claramente sabemos que no hay, es completamente asimétrico por una cuestión jerárquica y una cuestión de que es una persona que fue elegida democráticamente y que tiene un peso, gran peso y gran poder dentro de una república. ¿Sí? Entonces, pensando desde esos parámetros y en esa asimetría válida porque es el presidente, pensar cómo reproduce estos discursos, ¿sí? Hacia una nación. Entonces, Profe, eso perdón, me resulta, puede puede ser para ambos casos tener como esa crítica también, porque si bien vemos discursos que son del presidente, también en su momento Cristina decía que los docentes eran unos vagos y cobraban bastante por trabajar 4 horas y tenían 2 meses de vacaciones, que también ella atacaba de esa forma a los docentes. Eh, en ese sentido, en nosotros ese podemos momento, tener como esa crítica, digamos. Pero hoy nos gobierna Milei, Sofía, y baja demasiados Sí, pero en discursos, todo momento existió manda a que ese se escrache a discurso, personas. digamos, y por eso existe, digamos, también este pensamiento en las universidades que se pueda pensar y ver desde ambos puntos de vista, no los discursos que plantean de odio y todo eso, y poder nosotros tener como ese pensamiento crítico también a la hora de consumir diferentes plataformas, noticias, etcétera. sí, 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 Y, Sí, sí. y claro, claro, por supuesto. Pero Pero hoy acá creo un lamentablemente hay un segundito, más presidente que allá de manda a que, escrachar gente de claro, manera más violenta. allá de que haya pasado en diferentes gobiernos con sus aciertos y desaciertos, lo que acá está peligrando es ese ataque que se hace directamente a las universidades, ¿sí? Este es un ataque tangible que nosotros los estamos viendo. ¿Sí? Y somos parte de eso. Entonces, si hoy estamos, y hago referencia porque es la autoridad máxima que hoy está dirigiendo un país, entonces, si nos paramos desde ese lado, más allá de lo que haya pasado o no, entonces, ¿cómo podemos decir somos críticos si venimos de una persona que decía eh, algunos discursos en contra de los docentes? Tenemos ahí una persona que está replicando exactamente lo mismo. Entonces, claro ¿cuál que es el también sentido de vetó, la digamos, en su crítica? momento No, no, vetó no. la ley de Hay un financiamiento. segundo. A lo que yo voy es el tema que hoy es una persona, y lo repito, que fue elegida democráticamente, vuelvo a decir que está atacando tangiblemente a las universidades con hechos, con causas concisas, ¿sí? No es que está diciendo, sí, yo voy a ir en contra de, no, lo está haciendo. Pero Entonces, ese también, eso es lo profe, peligroso, digamos, que hoy es, nosotros sí, podamos pero defender. yo es como que escucho, y bueno, más que nada por el tema que estamos, como recién estaba planteando el tema de que estamos viendo las cuestiones de las redes sociales y todo esto, que lo estamos estudiando, lo llevo a ese lado, digamos, más que a las cuestiones políticas, sino es como ver desde ambos lados también que existió en su momento, que tal vez ahora existe de esta manera y como tener también ese análisis crítico Claro, de las no, cosas. eso está bien, Sofía. Pero nosotros, hoy, yo tenía otra visión y yo era estudiante en ese momento, ¿sí? Estudiante, y tenía una visión y una posición, ¿sí? Nosotros nos vamos transformando, nos vamos evolucionando, vamos creciendo y vamos formando y somos parte de una sociedad. Hoy, desde mi posición como egresado, como docente, como investigador, como parte y como profesional que trabaja y soy parte de un sistema, estoy viendo y a partir de lo que nosotros estamos viendo, hay una simetría de una persona que tiene una responsabilidad, como digo, fue elegida democráticamente y tiene una responsabilidad sobre una república, ¿sí? Sobre nuestro país. Entonces, si nosotros vemos que esa persona, a partir de diferentes plataformas, empieza a generar discursos y replicar discursos,
Pero, profe, también es en todos los ámbitos. O sea, ayer veía como, Entiendo, sí, Sofía, pero pero yo lo que estoy bueno, yo quiero hablando y lo que estoy expresar esto. diciendo, El otro día vi también, por ejemplo, en las redes sociales, justamente hablando de las redes sociales, que hablaban el tema de cómo la auditoría de la UBA, que, o sea, el 89,2% de los fondos no fue rendido desde el 2015 al 2021, si existe, o sea, hoy, por suerte, tenemos esta posibilidad de poder ingresar a información y que está marcada, digamos, en las plataformas, en los medios digitales, que uno puede acceder y también de periodistas que pueden tener esa investigación de cómo se gastan los fondos, que yo también apoyo que los docentes puedan cobrar mejor, pero si la plata se la gastan en otras cosas, la invierten en otro tipo de cosas. Por ejemplo, en Luncuyo se hizo ahí, una ahí, investigación que a se ver, manda espera plata un segundito. Comparto lo que vos decís y no al 100%, pero quiero dejar y separar un par de cosas. Yo lo que estoy acá explicando es en torno a que tenemos un presidente y hay una asimetría de poder. Él es un representante nacional elegido democráticamente, ¿sí? Entonces no puede generar esos discursos a partir de las redes sociales, porque es el presidente. Es un presidente que fue elegido, le guste o no le guste, y que está arriba y que tiene un poder, ¿sí? Entonces hay una desigualdad en torno a todos los ciudadanos, los que los han votado y los que no los han votado, ¿sí? Entonces no podemos justificar absolutamente con nada eso porque él es el presidente, ¿sí? Entonces hay una asimetría. Si nosotros justificamos diciendo porque años anteriores, no podemos hacer nada con los años anteriores. Él es el presidente hoy y está generando esto hoy con algo muy tangible. Entonces tenemos que ser responsables al pensar o al decir determinadas cuestiones, ¿sí? Por otra parte, con respecto a lo que son las auditorías, yo pienso y creo que Comprobable, si no aparte el hubiera dato es habido, si no de hubiera que habido no. una buena gestión de diferentes universidades o facultades, hay muchas de las cosas en las que ustedes hoy tienen acceso no existieran, ¿sí? Por ejemplo, el tener clases virtuales dentro de lo que es la Universidad Nacional de Jujuy y la Facultad de Humanidades, ¿sí? Entonces tenemos que pensar bien qué es lo que se está diciendo y desde dónde lo vamos a pensar, ¿sí? Con estas acciones, cómo es que se estaba trabajando ¿De dónde antes, lo cómo sacamos, no? estaban. Porque incomprobable todo eso. Porque las Sí, auditorías se bueno, eso presentaban también, ¿no? O sea, anualmente. como antes, si lo dice cierta persona es comprobable y si lo dice un periodista o lo dice la misma universidad es incomprobable, digamos. Entonces también eso como comunicadores es como que nosotros No, hay formas, Sofía, vivimos de comprobar desinformados, todo. entonces, o No, sea, hay la formas de Acabo, información que comprobar todo. circula es como siempre va a ser mala, siempre vamos a estar desinformados y vamos a ser malos no, periodistas. No hay ahí hay forma Eso de es un, lo que comprobar quiero absolutamente pensar. todo. Pero la no, UBA, no, vos estás diciendo que tenía presupuestos malos, malos y no estaban hechos, no podrían haber habido elecciones. Eso es el estatuto. No hay Sí, elecciones si no presentas. bueno, circula sacado de la misma uva, digamos, todos los papeles que se muestran, los mismos periodistas que salen en los medios lo muestran. La verdad que yo bueno, estuve viendo muchos pero canales porque trato nosotros de ver y eso lo no. pensamos desde una cuestión local y vemos, ¿sí? Nosotros con Alicia que hemos sido, venimos conociendo a la facultad y a la universidad de años anteriores cuando hemos ingresado a estudiar, podemos dar cuenta de esos avances en cuanto a infraestructuras y formaciones académicas que está teniendo la universidad y la facultad hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces pensemos en esas realidades tangibles más allá de lo que diga un periodista u otro periodista o alguna información que está circulando. Repito, si esas acciones o esas auditorías que ellos dicen que nunca se realizaron, que hubieran malos gastos, hay cuestiones que hoy no se estarían dando. Pensando en esto y yendo muy claramente a lo que son las clases virtuales, estas son inversiones por parte de una universidad, ¿sí? Entonces tienen que pensar en eso antes de decir un periodista dice esto o un periodista dice lo otro. Los periodistas van a decir siempre lo que quieran a conveniencia de ellos mismos y de su línea editorial. ¿Sí? Pero nosotros, y como lo dije al principio y repito de nuevo, somos quienes habitamos la universidad, quienes transitamos la vida universitaria, la vida académica y sabemos los accesos que tenemos a ella.
Entonces nos paremos desde ese lugar para esos accesos que nosotros tenemos para poder defenderla, digamos, porque nosotros la estamos habitando y sabemos lo que está pasando. Entonces, en ese sentido es que me pongo, y, y con respecto a los discursos, yo tengo esta Sí, posición. por eso, profe, o sea, también en las redes sociales vemos eso, de mismos alumnos que suben, la otra vez se inundó la UBA, se hizo un agujero en un aula porque se inundó todo. Entiendo, Bueno, entiendo, entonces Sofía. voy a eso también, profe, o sea, hoy en las redes sociales podemos observar de ambos lados, como vemos siempre en la materia, que hay personas también que se expresan en las redes sociales eh, en ciertos casos y muestran ciertas realidades también de lo que está pasando o lo que pasó y que en lo que nunca se invirtió también y qué se hizo con ese dinero y etcétera. Yo no estoy en contra de la universidad pública, la defiendo, pero hoy tenemos el acceso a mucha información también, ver que sea verdad y, y bueno, sacar nuestras conclusiones. Pero ahí está también una cuestión de que nosotros no podemos sacar conclusiones solamente por sacarlas. Vamos a ser parte de este sistema educativo. Nosotros nos estamos formando dentro de la universidad. Y si nosotros creemos que hoy está pasando algo que eh, si se dicen que no hay auditorías, si se dice que se están haciendo malos gastos, nos involucremos con esos temas, veamos qué es lo que está pasando y lleguemos hasta las personas, ¿sí? A partir desde ahí nosotros vamos a poder hacer algo o generar algún cambio o decir, sí, mira, realmente pasa esto o realmente no pasa esto, ¿sí? Pero no nos dejemos guiar por estas cuestiones y volviendo al principio, digamos, esto que pensaba yo, digo, ¿cómo una persona mejor dicho, con respecto al tema de los discursos, ¿sí? Yo tengo como una posición muy fuerte con respecto a cualquiera de los presidentes que vaya a ocupar o la persona que ocupe el cargo del presidente en cuanto a la asimetría de poder que hay, ¿sí? Es una persona que tiene poder, que puede generar algo desde ahí arriba, ¿sí? En ese sentido, no me parece que la persona que hoy actualmente está ocupando ese cargo genere este tipo de discursos, ¿sí? Si de por sí ya tenemos una sociedad que está en contra de y viene una persona que supuestamente no va a guiar a todos y te dice de esta manera, con odio y atacando a las universidades, ¿sí? Y sumado a eso, todo un entorno que está en contra de, y justamente desde sus mismos partidos, es que salen estos discursos de decir, ¿para qué sirve una facultad de humanidades? ¿O para qué sirve una facultad de filosofía y letras? Entonces, pienso en ese macro que están atacando, ¿sí? Y nosotros somos parte de ahí porque nosotras hemos elegido formarnos en estas universidades, ¿sí? En estas facultades, porque creemos, nos gusta la carrera, porque creemos que es fundamental, porque creemos que es una herramienta que nosotros podemos generar aportes o cambios dentro de una sociedad y nosotros como profesionales también. Entonces, pensar desde ahí, digamos, no tiene sentido, entonces, que generen ese tipo de discursos, ¿sí? Y una vez que se aplican esto, se inyectan como una publicidad, ¡pum!, ahí atacando o justo a un determinado público, empieza a expandirse, ¿sí? Y él diciendo, sí, todos los de la Facultad de Humanidades son unos fumanchones, todos los de la Facultad de Humanidades son unos drogones, todos son unos vagos, los docentes viven haciendo paro. Entonces, ¿cuál es el sentido de generar ese odio, digamos? Y esto lo digo en torno, y vuelvo a repetir desde el principio, de que nosotros somos personas que estamos habitando estos lugares y que no desconocemos esa realidad. ¿Sí? Entonces, a mí particularmente me molesta muchísimo cuando se generan ese tipo de discursos y más precisamente de personas que están habitando esos lugares. ¿Sí? Si vos estás en desacuerdo o no, podemos discutirlo y dialogarlo y pues, se puede entender, pero me parece innecesario tener que generar este tipo de eh, discursos y yendo a lo local, como le digo acá, que las cátedras te obligan a ir a las clases públicas. Me parece espantoso que una persona te diga eso, conociendo a nosotros, a los docentes que trabajan y cómo se mueven y de la manera que generan y lo que significan las clases públicas históricamente, me parece que no tiene sentido. No, profesor, sí, o sea, nosotros no nos obligaron
a ir a ninguna marcha ni a ninguna clase, pero sí hay compañeros que tuvieron que ir porque, yo creo que uno no está obligado a asistir a nada, digamos, uno tiene que ir porque lo siente, más allá de al cien que por ciento lo que sí es que sí hay compañeros en la marcha anterior que me decían, tengo que ir porque nos dijeron que tenemos que hacer un práctico sobre eso, que bueno, lo pedirá el profesor, pero es como, no sé, tampoco está obligado, tampoco le está diciendo que tiene que ir obligadamente, digamos. Sí, 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 eso, y yo entiendo y comparto de que eh, uno tiene que ir y hacer porque lo siente, digamos, y por la convicción que siente. Entonces me parece, y volviendo a esto de nuevo, lo peligroso para cualquier tipo o cualquier gobierno que a ustedes les parezca, lo peligroso que son, piensen, lo peligroso que son los discursos, ¿sí? Y lo que se va generando y que no lo dicen por decir, ¿sí? Porque son relaciones asimétricas de poder que vienen desde arriba, tiran determinadas cuestiones y eso lo van arrastrando. Así cambio o no el gobierno, ya hicieron un impacto de una persona. Entonces, por eso le ponía un ejemplo muy claro y que creo que todos somos conscientes y me parece aberrante que ataquen así a los jubilados, por ejemplo, y más a las jubiladas amas de casas, digamos, eh, porque conocemos la realidad. Más de 10 chicos, 9 tienen una madre que ha trabajado de ama de casa y se jubiló de ama de casa. ¿Sí? Esa es una realidad y no porque haya sido una vaga y porque no haya hecho los aportes. Entonces pensemos cómo ese discurso muy fuerte que se ha generado en determinado momento, pasando dos gobiernos, y hoy sigue vigente y la sociedad apoya ese discurso diciendo, ¿por qué les tenemos que pagar si nunca hicieron aportes? ¿Entienden cuál es el punto a lo que voy con esto? Cómo esos arrastres generan y se utilizan nuevamente para generar violencias innecesarias, digamos, y atacar a personas innecesariamente. No entiendo, Federico, la pregunta. Dice, ¿tiene algún ejemplo de algún presidente que represente bien aquello que yo creo que todos los presidentes no tienen en cuenta? ¿A qué hace referencia con que no tienen en cuenta los discursos? No, no, no entiendo bien. Si no tienen algún otro comentario con respecto al tema o a la cuestión, podemos ir para el lado eh, de alguna consulta con respecto a lo que va a ser el parcial. Hasta ahora, como decía, como dijo Alicia, mejor dicho, recién, se va a realizar el día lunes a las 20 horas sin ningún cambio. Pero si llega a haber alguno, se les va a comunicar. Yo creo que hasta ahora no hay ninguno. eh, En este caso sería en el aula magna, ¿no? sí, El lunes sí, sí, 28 sigue siendo cambia el el aula. lunes. Sigue siendo el lunes en el aula magna. Esto transmítanlo a sus compañeros y compañeras. eh, Vayan con la hojita lista que sea una lisita de ser posible y que no tenga ¿cómo se dice? Cuando la arrancan de... mm, El Como los documento espirales. las espirales también. que lo arrancan y la ponen, no, llévenlo así bien, bien preparado y traten de hacer lo más legible posible porque de los parciales hay una determinada cantidad que nosotros tenemos que escanear y se lo mandamos a la profe Gaona para que ella haga la corrección de un grupo también. Y que no se olviden el DNI. Ah, el DNI. Eso, recuérdenle a sus compañeros de grupo, compañera de grupo. Si tienen El los DNI grupos es de fundamental. WhatsApp, eh, vayan, y más que nada el tema esto de la legibilidad, que bueno, eso lo vamos a decir lo mismo ahí en la clase, en el parcial, y que lleven preparado, no sé,
hasta ahora quedamos en que son preguntas de redacción. Eh, por ahí quizás se salte alguna eh, tranqui, pero nada, vamos por ese lado por ahora. Todavía no definimos si 4 o 5, Cintia. Profe, y la compañera tiene razón porque hay un estudio que dice que los alumnos rinden mejor en cualquier parte del mundo si tienen una buena calidad de temperatura, digamos. Cuando hace mucho calor es como que disminuye mucho el aprendizaje o la forma de rendir, a diferencia de cuando hay un aire acondicionado o ventilación, digamos, se puede rendir mucho mejor y sería bueno que nuestra universidad invierta en eso. Sí, no entré nunca a ese anfiteatro, digamos, no conozco la Facultad de Ingeniería por dentro todavía, la nueva, digamos, así que no sé, pero imagino que no es una banda. No, Sí. tampoco. Imagínate, yo vivo en Libertador, claro que sí, Sofía. Uno No necesita siento estar bien al fresquito cien para por todo. ciento Ojalá que se invierta en eso, ¿no? Sí, Y yo creo que tenemos la ventaja de cómo es la facultad y que tiene una determinada ventilación natural, digamos, por decirlo de alguna manera, por la infraestructura. Eh, Tener ventanales grandes al ser altas, digamos, en torno al coso, creo que como que evita un poco. Y por los pisos que tiene también. Igual van a rendir Profe, Sí, eh, ¿y por qué, por ejemplo, en nuestro caso, ahora que tenemos que hacer que el parcial que presencial, que siempre fue virtual, em, o sea, esto se va a volver a hacer en los próximos años, se va a volver a hacer presencial los parciales, como que están pensando en que salir de la virtualidad para hacerlos todos presenciales? así es, Sofía. Porque, por ejemplo, hay universidades que sí tienen un sistema que para poder rendir virtual, lo que hace es, creo que es un software que ellos compran y bloquea absolutamente todas las pantallas que pueda uno abrir, directamente rinde en una sola pantalla y no se puede entrar a otra, no te puedes salir, digamos, del parcial. Eso lo tiene el sistema del aula virtual, un digital, ¿sí? Eso es a partir de eh, un determinado navegador, ¿sí? Pero si nosotros ponemos ese navegador, no todos van a tener o todas no sabemos si van a tener ese mismo navegador, ¿sí? Hasta ahora, dentro de lo que nos dijeron y nosotros cuando hacemos las configuraciones, podemos poner un determinado navegador para que los chicos ingresen y no puedan ingresar a a ninguna otra página, ¿sí? Eh, pero igual, digamos, en eso es como hay que hacer, me parece, como una concientizar o ir educando a todos y todas para que tengan el mismo navegador y puedan ingresar. Entonces son situaciones, son cuestiones en las que se está trabajando, pero un Ju virtual tiene eh, esa aplicación habilitada, o por lo menos nosotros la vemos ahí, donde se tiene que poder poner determinado navegador para que solamente puedan ingresar desde ahí, ¿sí? Eh, Nada más, pero lo mismo, eh, más allá de eso, eh, se considera esta presencialidad o los exámenes presenciales de aquí en más.
igual la materia, o la materia, digo, la carrera en sí de comunicación digital está pensada de manera presencial, ¿no? No es que es una carrera que está pensada que se dicten cátedras de forma virtual, responde a determinadas u otras cuestiones, pero la carrera está pensada o está reglamentada eh, para para ser presencial. Entonces, que nosotros tomemos o no decisiones de tomarla virtual o presencial, no incumple con ninguno de los reglamentos, digamos, en este caso, lo que sí se decidió desde un principio de la cátedra a la que yo soy ajeno porque me incorporé hace poco, es eh, de que se evalúa de manera virtual, ¿sí? Pero tranquilamente se podía haber hecho desde un principio, de manera presencial también. No, sí está bien. Pasa que en otras materias sí, o sea, hay clases presenciales y virtuales en la carrera y sí hay materias como que son puramente virtuales, se rinde todo virtual y más allá de la inteligencia artificial que ahora se use o ellos continuaron con los parciales virtuales, no los modificaron a llevarlos a la presencialidad. Entonces por ahí preguntaba si es que a partir de ahora la materia va a implementar hacer todos los parciales presenciales. Sí, es una cuestión que se pensó desde ahora para hacerlo en los próximos años también. Si no es que sea por justo por ahora, digamos, pero era una alternativa que se venía pensando ya desde hace un tiempo, eh, y al principio no se pudo realizar por la cantidad de chicos y chicas que había. Si hoy, digamos, con la cantidad que hay, pedimos el aula magna, en ese momento iba a ser imposible por la cantidad de inscriptos, y eso también responde a esta cuestión de la virtualidad, ¿sí? Si fueran mucho menos, directamente yo creo que sería todo presencial, ¿sí? O por lo menos los que estamos a cargo de las clases de trabajos prácticos también lo haríamos de forma presencial. Pero esto también responde a la cantidad de inscriptos que hay y más de ser una materia de primer año, ¿sí? Al principio a principio de año eran más de 600 inscriptos, digamos, era una locura de chicos y chicas, y no contábamos con un espacio eh, para esa cantidad. Sí, Daniela, esperemos que hasta mañana que es juego o el viernes, ya estén disponibles los prácticos con las correcciones. ¿Alguna otra consulta, chicos? Si no tienen más que Lo del decir. último tema, profe, que vimos con la profe sobre inteligencia artificial, más o menos cómo lo va a evaluar ese tema, porque lo vimos así como muy rápido y no llegamos a profundizarlo. eh, ¿Cuántos autores habían para ese tema? Y después de lo de inteligencia artificial, vieron lo de solucionismo también, dice Costa, Steve, son tres autores.
Yo creo que apuntes de cátedra. Yo creo que iría más por una cuestión por Flavia Costa, pensando en esos textos como para tirarles un dato, digamos, y que tengan más en cuenta. eh, Aparte porque a Flavia Costa ya la venimos trabajando, entonces como que es una autora que ya tienen como un entendimiento de cómo escribe. Si tienen que pensar en lo de inteligencia artificial, vamos por ese lado, chicos, lo de, lo de Flavia Costas. eh, Como para tirarles un dato, digamos. No están publicadas todavía las notas, no están visibles los trabajos prácticos, Cintia. Después del parcial vamos a hacer la apertura y después de que tengan visibles los resultados de los trabajos prácticos, eh, la fecha de los recuperatorios de eso. Sacado. A ver, dame un segundito, creo que habían unos textos, no recuerdo bien si lo de inteligencia artificial lo habíamos sacado o no. Ya me fijo en el. Es que estábamos con dudas con unas compañeras porque no habíamos llegado a ver o desarrollarlo del todo al tema, es como que no sabemos bien para dónde, cómo agarrarlo, digamos. Sí. Ah, sí. Sí, lo de ciudadanía digital entra lo de Costas nada más, lo de Costas y los apuntes de cátedra de lo del chat GPT. Sí, vayan por Costas nada más. Si llega a haber Bueno, alguna profe. pregunta sobre inteligencia artificial, igual de esto como que no les podría de- estudian todos, ¿no? Pero van a haber dos grupos, digamos, o sea, van a haber dos temas. Si llegan a hacer cinco preguntas, eh, no van a hacer, van a hacer dos grupos de cinco preguntas distintas, digamos. Si llegan a hacer cuatro, lo mismo. Entonces quizás intercalemos intercalemos algunos textos o algunos temas para que se abarque todo lo que se vio, digamos, de la unidad 3 en dos grupos. Profe, vio que recién mencionó esto de que se atacan a las universidades de comunicación. El otro día a mí me decían que como que las carreras de comunicación van a ser muy importantes al futuro con el tema de la inteligencia artificial, o sea, de la mano, digamos. Totalmente, y no somos ajenos, digamos, a ello, por eso es que remarcaba eh,
esta cuestión de ese ataque o ese discurso que se está generando de para qué sirven determinadas facultades. O sea, no te están diciendo una carrera, están atacando directamente a facultades porque hay como un desconocimiento, digamos, de los determinados profesionales que se forman dentro de estas casas de estudio. Entonces, por ahí es como importante. Yo cuando empecé a estudiar comunicación y desde un principio, y siempre me generó como una discusión por parte de quienes desconocían cuando yo empecé a estudiar es, vos estás estudiando periodismo. Entonces el comunicador social o el que estudia comunicación social lo tienen de periodista, ¿entienden? Entonces hay una carrera de periodismo, hay una licenciatura de periodismo, hay una tecnicatura de periodismo, no en nuestra facultad, pero existe, digamos, esa carrera. Pero tildan a comunicación social como periodistas, o quienes ingresan a estudiar quieren formarse como periodistas. Y no es, digamos, si bien te da herramientas para que vos te puedas desenvolver como periodista, no te formás como periodista. Entonces, es también como un desconocimiento y estas cuestiones en las que en, 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 en esos términos, digamos, me parece también que es como estas cuestiones que se van atacando, digamos, a las facultades en torno a este desconocimiento que hay de las carreras que existen y las funcionales y fundamentales que son para la sociedad. Inclusive, no sé si fue hace un año o 2 años en cuanto a que la licenciatura en filosofía se incorporó como una de las materias estratégicas para quienes obtenían la beca Manuel Belgrano. Digamos, sí, las becas Manuel Belgrano que eran otorgadas para quienes estudiaban en carreras de las ciencias exactas, eh, filosofía como dentro de una carrera de lo que son las ciencias humanas, ingresó como una carrera estratégica también, ¿sí? Entonces es fundamental las humanidades, digamos, o los formados en humanidades dentro de una sociedad. Por ahí es como que nosotros, en su momento como estudiante y poniéndole en mi experiencia, digamos, esto de que me pasó tener que explicar de que no estaba estudiando periodismo, también ustedes lo deben hacer, no porque alguien se los diga, sino porque ustedes son los que se están formando y saben lo que están estudiando. Entonces, ¿cómo dar ese conocimiento o explicar, digamos, eh, de qué es lo que están estudiando y no lo que suponen algunas personas porque se guían por un título, digamos, ¿sí? Por el título, el esto de decir, ¿no? Comunicación social, piensa que comunicación es periodismo, por ahí, digamos. Nada, sí. Bueno, lo que decís, Pedro, por ejemplo, es algo que ya en su momento se generó como un debate y una discusión de esto de hablar sobre las representaciones sociales, ¿no? Ya como que había un momento en que las tesis todas eran representaciones sociales de, y como diciendo, che, bajemos un poco y vamos por otro lado. Pero sí, digamos, va por ese lado, digamos. Bueno, creo que vamos cerrando por aquí, chicos, y como para pedirles como favor, digamos, ustedes que tienen o se manejan por estos canales de WhatsApp con sus compañeros y compañeras, esta aclaración de lo de la escritura y las hojitas que vayan preparados y listas, que practiquen de que sea lo más legible posible, nada más. Repasen la ortografía, por favor, porque esas son otra de las cuestiones que se veía mucho que se ve mucho en los prácticos y también pasó en el primer parcial, para que tengan en cuenta. Si no hay nada más,
Nos, nos vemos. Profe, disculpe, una consulta. ¿Tenemos que pagar digamos, por la hojita de las consignas o ahí nos van a hacer escribir las consignas? Pero obvio, Daniela, con una Coca-Cola y un sanguchito de miga para pasar la tarde-noche. No, Listo, no, profe. no, para nada, ni se preocupen por eso. Ni se preocupen. Ustedes vayan con la hoja que es para escribir nomás y lo otro no hay drama. No es por ese lado. Bien, gracias, profe. Y yo la verdad no sé si el tema del documento sí, pero ha pasado, e inclusive yo tuve compañeros y compañeras, y qué bueno que lo dice Alicia, que hay personas que iban a rendir en cuenta de, y ha pasado, digamos, son experiencias que uno ha tenido como estudiante en determinadas materias que tenían una gran cantidad de alumnos. Recuerdo de historia social de la cultura que ha pasado eso. eh, y es un bajón, digamos, yo no sé en qué punto se ponen a pensar. Creo, no quiero tirar como nada, digamos, pero creo que va a haber una múltiple, pero ni se confíen, digamos, vayan más por el desarrollo porque son las que van a tener mayor puntaje. Ah, profe, ¿podemos dar, se nos va a dar como en los parciales virtuales un ejemplo, por ejemplo, eh, cuando nos daban el podcast de Futurock o cosas así, ustedes nos daban el ejemplo. En este caso, nosotros podemos dar ejemplo de algo o se nos va a dar un ejemplo para desarrollar. Eso ya va a depender de cada una de las preguntas. Puede que sea, o de cada una de las temáticas, puede que alguna pregunta venga con algún ejemplo, el que nosotros le demos, o puede que le pidamos con respecto a él. Yo creo que si vamos por ese lado, se va a ver más por una cuestión de eh, pedirles algún ejemplo. Si vamos por un lado eh, de eso, ¿no? Eh, O sea, porque por ahí me parece muy bueno cuando hay compañeros que intervienen en las clases, que por ahí la profe explica bien un tema, pero nos cuesta alguna cosa entenderlo. Y la otra vez un compañero dio un ejemplo de algo con un videojuego, como que a mí me ayudó a entenderlo mucho más. Entonces por ahí uno lleva esos ejemplos también pensados. sí, 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 como te digo, si se llega a pedir ejemplos, o si vamos por ejemplos, se va a ir de pedirles ejemplos. No creo que demos nosotros un ejemplo o pongamos ahí. Por ahora, creo que no, pero vamos por el lado de pedir, digamos. ¿Sí? Creo que es más funcional eh, y más por los temas que venimos viendo. Sí, Pedro, a las 20. Bueno, nos encontramos el día lunes, 20 horas. Siempre traten de llegar 15 minutos antes, ¿sí? Si llegan, vamos a ver, si llegan minutos después, bueno, es lo mismo que virtual, ¿no? Cuentan desde que ingresaron. Así que nos vemos el lunes, chicos. Que estén bien todos, todas. Estudien Chau, mucho. chau. No se olvide el documento. Mm, hacer bien. Chao, gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao.